Pues buenas tardes, soy Nerea Contreras, secretaria de Mujer, Igualdad y Juventud de Comisiones Obreras de Navarra. Vamos a dar una charla sobre la conciliación de la vida familiar y laboral para las personas trabajadoras. Bueno, es suficientemente conocido que las mujeres tienen mayores dificultades para la conciliación, debido, entre otras cosas, a las circunstancias, a los efectos de la división sexual en el trabajo. La exclusividad en las tareas del cuidado afectan de forma muy negativa a las mujeres. El desequilibrio que existe entre ambos sexos en la distribución del tiempo de trabajo y por supuesto, del tiempo libre genera importantes consecuencias negativas para la mujer. La Ley 39/1999 del 5 de noviembre para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, abogaba por favorecer un reparto equilibrado de las responsabilidades de la vida personal y privada de hombres y mujeres. Posteriormente, la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, reconoce los derechos de conciliación y el permiso de paternidad para contribuir a un reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares. Según la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, de la que os acabo de hablar, Ley 3/2007 de 22 de marzo, el permiso por maternidad y sus derechos. La duración del permiso por maternidad se mantiene igual, 16 semanas y 18 por parto múltiple. En caso de fallecimiento del hijo o la hija, en el periodo de suspensión no se ve reducido. La cuantía a percibir es del 100% de la base reguladora del salario de la trabajadora. En cuanto a los partos prematuros con falta de peso y hospitalización del neonato a partir de los 7 días hasta un máximo de 13 semanas, no se computan a efectos de duración del permiso por maternidad. Se computa el permiso a partir del alta hospitalaria del neonato. No se tienen en cuenta las primeras 6 semanas. ¿Vale? El disfrute del padre pasa solo por la cesión de la madre de todo o parte del permiso, salvo las 6 primeras semanas. En caso de fallecimiento de la madre, el padre podrá acogerse al permiso, independientemente de cuál fuera la situación de la madre anteriormente. La cotización necesaria para tener derecho a cobrar la prestación son 180 días cotizados en los 5 años anteriores al nacimiento, adopción o acogida para las madres trabajadoras. Para las madres menores de 21 años no se exige cotización previa. Para las madres que tengan entre 21 y 26 años se exigen 90 días cotizados en los últimos 7 años anteriores al nacimiento, adopción, acogida o 360 días en toda su vida laboral. Para las madres mayores de 26 años se exigen 180 días cotizados en los 7 años anteriores al nacimiento, adopción o acogida o 360 días en toda su vida laboral. Cuando no existe cotización previa, se reconoce un subsidio no contributivo equivalente a 100% del IPREM. Esto es el indicador público de renta de efectos múltiples. Este es un índice empleado en España como referencia para la concesión de ayudas, subvenciones y subsidio de desempleo. Nació en 2004 para sustituir al salario mínimo interprofesional como referencia para estas ayudas. La duración de la prestación para la madre será de 42 días naturales o lo que equivale a 6 semanas a contar desde el parto. La cuantía correspondiente en el año 2017 ha sido un total de 537,84 euros mensuales. La cantidad de la prestación por riesgo durante embarazo es del 100% de la base reguladora por contingencias comunes del salario de la trabajadora. Para las trabajadoras solicitantes de la prestación por jubilación o incapacidad permanente se les reconocen 112 días cotizados por cada parto de un solo hijo y 14 días más a partir del segundo hijo en caso de partos múltiples, salvo que durante ese periodo se hubiera cotizado. El permiso de exámenes prenatales y preparación del parto es remunerado a la trabajadora a cargo de la empresa por el tiempo indispensable. Y ahora vamos a hablar un poquito de los derechos del permiso por paternidad, ¿vale? La duración del permiso en los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento, de acuerdo con el artículo 45.1d de esta ley, el trabajador tendrá derecho a la suspensión del contrato durante 4 semanas ininterrumpidas, ampliables en el supuesto de parto
adopción o acogimiento múltiple en 2 días más por cada hijo a partir del segundo. Esta suspensión es independiente del disfrute compartido de los periodos de descanso por maternidad regulados en el artículo 48.4 del Estatuto de los Trabajadores. Hay que estar dado de alta en la Seguridad Social o en el paro. O haber cotizado un periodo mínimo de 180 días dentro de los últimos 7 años o 360 días en toda su vida laboral. Vale. En caso de parto, la prestación le corresponde en exclusiva al otro progenitor, la de paternidad, por eso. En el supuesto de adopción o acogimiento corresponderá solo a uno de los 2 progenitores, a elección de los interesados si los 2 trabajan, excepto cuando uno de ellos haya disfrutado de su totalidad del permiso de maternidad, en cuyo caso el subsidio por paternidad se reconocerá a favor del otro progenitor. En cuanto al importe de la prestación económica, será el 100% de la base reguladora, es decir, una cantidad diaria que se obtiene dividiendo el sueldo antes de las retenciones entre 30 días. Para ello se tienen en cuenta la nómina del mes anterior al nacimiento o adopción del niño o la niña. Vale, en cuanto a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, derechos. El permiso retribuido a cargo de la empresa, lo que se consideran permisos retribuidos que tienen que ser a cargo de la empresa, ¿vale? 15 días por matrimonio, 2 días por nacimiento de hijo, por fallecimiento, accidente o enfermedad grave u hospitalización de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Se amplía a intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario. Cuando se necesite, desplazamiento será de 4 días. La duración de la jornada de trabajo puede adaptarse por motivos personales o familiares para hacer efectivo el derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en los términos que se establezca en convenio o por acuerdo con la empresa. Reducción de jornada por motivos familiares. Para el cuidado de menores de 12 años o persona con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida y para familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que no puedan valerse por sí mismos y no desempeñen actividad retribuida, se puede reducir la jornada con disminución del salario entre 1/8 y la mitad de la misma. Las cotizaciones efectuadas durante los 2 primeros años del periodo de reducción de jornada se computan incrementadas al 100%, también durante un año de reducción por cuidado de familiares, durante el primer año. Vale, lactancia. El artículo 37.4 del Estatuto de los Trabajadores dice que en los supuestos de nacimiento de hijo o hija, adopción o acogimiento, de acuerdo con el artículo 45.1 de la Ley de Igualdad, para la lactancia del menor hasta que éste cumpla 9 meses. Se tendrá derecho a 1 hora de ausencia de trabajo que podrán dividir en 2 fracciones. La duración del permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto, adopción o acogimientos múltiples. Quien ejerza este derecho por su voluntad, que lo pueden ejercer cualquiera de los 2, podrá sustituirlo por una reducción de jornada en media hora con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas en los términos previstos en la negociación colectiva o en el acuerdo que llegue con el empresario o la empresaria, respetando, en su caso, lo establecido. Para acumularlo en días tiene que haber un acuerdo previo, ¿vale? Que tiene que estar registrado en convenio colectivo o acuerdo personal con el empresario, ¿vale? No pone en ningún sitio que tengas la posibilidad de hacerlo si te da la gana. Esto es importante saberlo. En cuanto a las excedencias por cuidado de hijos, derecho a un periodo no superior a 3 años, teniendo derecho a reserva del puesto de trabajo durante el primer año, considerándose este periodo como cotizados a efectos de la Seguridad Social. Además, se contemplan los casos de acogimiento familiar de forma provisional. Por cuidado de familiares, se tiene derecho a un periodo no superior a 2 años para el cuidado de familiares que no pueden valerse por sí mismos y que no desempeñen actividad retribuida, hasta el segundo grado de afinidad o consanguinidad. Excedencia voluntaria. Siempre que se tenga al menos 1 año de antigüedad en la empresa, se tiene derecho a una excedencia no inferior a 4 meses ni superior a 5 años. Vacaciones.
Cuando el periodo de vacaciones fijado coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada de embarazo, parto o lactancia natural o con la suspensión del contrato de trabajo por maternidad o paternidad, se tendrá derecho a disfrutarlas en periodo distinto, aunque haya terminado el año natural que corresponda. Protecciones de las condiciones laborales. Se considerará nulo el despido disciplinario por estas causas. Cuando las trabajadoras estén durante la suspensión del contrato de trabajo por maternidad, riesgo por embarazo, adopción o acogimiento. En el mismo caso, durante la prestación de paternidad, ¿vale? Cuando las personas trabajadoras estén en riesgo de lactancia natural, durante el parto o lactancia natural, cuando existan enfermedades causadas por embarazo, para las trabajadoras víctimas de violencia de género por el ejercicio de sus derechos, para las personas trabajadoras después de haberse incorporado al trabajo después de la suspensión del contrato de trabajo por maternidad, paternidad, adopción o acogimiento durante los 9 meses siguientes a aquel en que se produjo la suspensión. O sea, tiene 9 meses en los que el despido sería nulo, después de todo. Vale. Cuando la persona trabajadora esté sufriendo acoso sexual o acoso por razón de sexo, además el acoso por razones de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. En cuanto a las indemnizaciones, en los supuestos de jornadas reducidas por lactancia o guarda legal, esto es importante también, así como para los contratos a tiempo parcial por maternidad o paternidad, para las indemnizaciones el salario a tener en cuenta será el que hubiera correspondido sin considerar dicha reducción de jornada. Y eso. Quería hablar un poquito sobre la brecha de género y lo que constituye en el momento en el que estamos, porque todavía hay mucho que pelear, ¿no?, en cuanto a la igualdad, estamos de acuerdo en eso. Todavía estamos muy lejos de desequilibrar la brecha en Navarra. Os voy a dar unos datos, por ejemplo, para que veáis. En Navarra, por ejemplo, el paro femenino duplica el masculino según la EPA del último trimestre. El paro masculino es del 7,2% y el femenino del 14,4%. Pero no solo la brecha es enorme en los datos del paro, también en la tasa de actividad que la brecha es de 10,4 puntos. La temporalidad femenina supera a la masculina en 1,5 puntos y en la parcialidad la diferencia es de 23,8 puntos. Es decir, 8 de cada 10 empleos parciales son femeninos. Y por último, y no por ello menos importante, la brecha salarial es de 28,4 puntos, que es importante recalcarlo, ¿vale? Las brechas de género que existen son enormes. La igualdad no solo es una cuestión de justicia, sino de necesidad. No puede ser que la desigualdad sea tan evidente y tan permanente en estos aspectos. Hace varias semanas, el Gobierno de Navarra abrió un proceso participativo con el objetivo de aprobar una nueva ley foral de igualdad. Desde el sindicato hicimos unas propuestas, ¿vale? Hicimos 11 propuestas a esta, 15 medidas dirigidas al Gobierno de España y otras 6 propuestas más pensadas en fortalecer aspectos de otras leyes. Os puedo comentar algunas que hicimos, un poco pues para que tengáis un poco... algunas facilitarían la negociación colectiva, ¿vale? Porque... por ejemplo, la primera es el blindaje presupuestario de las partidas necesarias para el cumplimiento de esta ley foral. O sea, se tendría que cumplir sí o sí la ley, ¿vale? Entonces, esto facilitaría, pues eso, pues la negociación colectiva luego en las empresas. Eliminar la limitación de 250 personas trabajadoras en las empresas para que sea obligatorio crear planes de igualdad. Revertir los recortes del Servicio Navarro de Empleo que afectaron a las políticas de igualdad. Apoyo específico a asociaciones de mujeres, poner en marcha planes educativos para que la juventud fomente una visión igualitaria de la pareja, que los datos son preocupantes sobre lo que piensa la juventud que tiene que ser una pareja, desincentivar el uso del contrato a tiempo parcial porque la actual regulación afecta sobre todo a las mujeres, está claro. Durante los primeros 6 años de excedencia por cuidado de un menor se le cotizará a la persona trabajadora el 100% de la base reguladora.
En la reducción de jornada exigimos el derecho a elegir el horario de trabajo sin que la empresa pueda alegar causas organizativas para su incumplimiento. Las parejas, de hecho, tendrán 15 días retribuidos, equiparándolo al matrimonio. Igualar el permiso por paternidad al de maternidad, 16 semanas para los dos. Ampliación del permiso de lactancia a 2 horas diarias o posibilidad de acumularlo si la persona trabajadora así lo requiere. Una financiación adecuada de la ley de dependencia, introducir un régimen sancionador ante el cumplimiento de esta ley, son algunas de las cosas que hemos metido que creemos importantes, ¿vale? Algunas de ellas, como he dicho antes, pues facilitarían mucho la negociación colectiva en los centros de trabajo. Y eso, pues que todavía queda mucho por hacer. Animamos... también he puesto unos ejemplos de buenas prácticas en materia de conciliación a incluir en los convenios de empresa, porque estas propuestas que hemos hecho a la ley foral, o sea, de momento son propuestas. Nadie ha dicho que las vaya a aceptar ni que nada, ¿vale? Entonces, serían buenos ejemplos de buenas prácticas, acumulación de lactancia tras la maternidad en días completos. Permiso retribuido por la empresa para asuntos familiares. Ampliar la excedencia por cuidado de menor a 4 años con reserva del puesto de trabajo durante los 2 primeros o los 4 si se puede, ¿vale? Flexibilidad horaria y gestión eficaz del tiempo de trabajo, formación en igualdad y género para toda la plantilla, compensar exceso de horas en tiempo de descanso, el teletrabajo, garantía de cambio de turno por necesidad de conciliación, aumento del permiso retribuido por nacimiento y o adopción, derecho a la concreción horaria en caso de reducción de jornada o guarda legal. Son aspectos importantes que, en el caso de que no llegáramos a incluir en la Ley Foral de Igualdad, pues son cosas que debería haber en un convenio colectivo, sobre todo en aquellos que no tengan planes de igualdad, ¿vale? En aquellos centros que no tengan planes de igualdad.